Ok, entonces ya inició el proceso de grabación. Entonces, para los que se van conectando, bienvenidos a esta nueva sesión. En esta sesión tengo como objetivo trabajar con ustedes, pues, todas las evidencias o empezar con el desarrollo de las evidencias que tienen que ver con esta fase número 3, en la que ya estamos, que tiene que ver con toda la parte de ejecución. Aquí vamos a empezar a trabajar en esta fase todo lo que tiene que ver con ingresos, costos y gastos, hablando pues desde el componente contable. Y también vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con obligaciones o beneficios a empleados, de acuerdo a como lo menciona la norma internacional. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, me voy a centrar y en la medida del alcance, pues voy a avanzar en la segunda evidencia, pero me voy a centrar específicamente en la primera. Entonces, voy a compartir por aquí pantalla. Ok. Entonces, nosotros iniciamos esta fase de ejecución ya hace algunos días. Ay, permítanme un segundo, yo auxilio por aquí a sus compañeros que me están pidiendo link. Y arrancamos para no dejarlos por fuera, para que se puedan conectar a la sesión. Entonces les mencionaba que si nos rinde el tiempo, pues vamos a empezar a trabajar también todo ese componente de lo que tiene que ver con beneficios a empleados, todas esas obligaciones laborales, porque la segunda evidencia pide que sea un programador de obligaciones laborales. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la agenda del día es observar la guía de aprendizaje específicamente en lo que tiene que ver con las evidencias que vamos a desarrollar desde el componente contable. Me voy a centrar en la primera, el cronograma de evidencias, resaltar el tema de las evidencias pendientes en cuanto a la fase de inducción, análisis, planeación, recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Entonces, para el desarrollo de esta sesión, me voy a centrar inicialmente en todo lo que tiene que ver la guía de aprendizaje. Ya nosotros habíamos validado todas las evidencias que debíamos construir, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar exclusivamente en las evidencias del componente contable. Esas evidencias, y permítanme, me voy hacia ellas. Ok, entonces en esa primera evidencia, yo no estoy compartiendo la guía, estoy compartiendo otro documento. Entonces, en esa primera evidencia nos están pidiendo, ya de hecho les había hecho mención, nos están pidiendo una presentación interactiva, y esa presentación interactiva tiene que ver con los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, aquí tenemos este anexo que es sumamente importante que ustedes lo validen, porque ahí están dadas todas las indicaciones o todos los criterios que se deben de tener en cuenta para la presentación o para esa presentación interactiva. Ahí les sugieren el PowerPoint, pues como la herramienta que nosotros más conocemos desde Ofimática para elaborar presentaciones, pero también está Prezi, y cualquier Canva también sirve para hacer presentaciones. Genial, y también sirve para hacer presentaciones. Entonces ya ustedes toman la decisión con cuál trabajar. Entonces, me voy a centrar en el contenido de esa parte para esa presentación. Entonces, esa presentación interactiva tiene consigo pues los ingresos, costos y gastos.
Allí básicamente dentro de esos ingresos, costos y gastos, la misma plataforma me sugiere o me da indicaciones sobre el manejo. Esperen que Sofi me escribe que no la deja ingresar a la sesión. Permítanme, nuevamente busco el calendario. Y vuelvo a compartir. La sesión, o si ustedes le pueden ayudar con eso, le agradezco enormemente para que ella se pueda conectar, porque está en el chat del grupo escribiéndonos porque no puede ingresar a la sesión. Ok. Entonces, hola. Hola, Brenda, ¿me estabas hablando? Sí, es que no, es como la aplicación, profe. Ahorita yo estaba tratando de conectarme y está dando un poquito de lora. Sí, sí. Yo lo que hago, de hecho, es tratar de conectarme siempre con el mismo correo para que no me genere ese tipo de dificultades, porque sí, a veces se vuelve caprichosa. Esa es la realidad. Se vuelve bastante pesada y no nos deja funcionar. Ok. Entonces, dentro del contenido de lo que tenemos allí en la plataforma, y voy a compartir por aquí la pantalla completa para que me pueda rendir en el movimiento. Entonces, dentro del contenido que tenemos en plataforma, allí tenemos la definición de ingresos y nosotros sabemos que los ingresos dentro de una empresa, pues para lo que nos sirven es para la generación de beneficios, beneficios económicos que genera la empresa. Y esos ingresos se generan a través de la comercialización, porque siempre se dan a través de la venta, bien sea la venta de un servicio, de un producto que puede ser comprado o un producto que fabrica la misma empresa. Entonces, esa indicación que tienen los ingresos y que de hecho ya venimos trabajando a través del sistema en las dos fases anteriores, se da a través de las ventas que están soportadas a través de facturas de venta, pero resulta que para el manejo interno de la empresa y determinación de los costos, que es el componente que no hemos trabajado quizás dentro del sistema, porque el sistema mismo lo hace, es determinar cuál es el costo de venta de un producto. Entonces, no me voy a centrar tanto en el tema de las ventas, que son los ingresos, sino que me voy a centrar en cómo se calculan los costos a través del manejo de los inventarios, porque nosotros hasta el momento hemos trabajado inventarios, ya creamos productos, estamos comprando, estamos vendiendo, pero también se nos está dando la indicación, y permítanme, llego nuevamente hasta allá. También se nos está dando la indicación para que nosotros hagamos ese recorrido desde el ingreso y cómo afecta, obviamente, los costos o el reconocimiento de los costos en contabilidad. Entonces, aquí se nos empieza a hablar de un componente esencial que son todos los inventarios. Entonces, vamos a ver cuáles son los métodos, los sistemas para el uso de los inventarios, porque estos son componentes esenciales que me van a arrojar el costo de comercialización de una empresa o el costo de la venta de una empresa. Entonces, esta cuenta de inventarios, pues me va a arrojar todos los valores o se vuelve un componente esencial para que yo pueda determinar a través de ellos el precio de venta, a cómo quiero vender. Entonces, aquí dentro de los ingresos, pues tenemos la definición que es ingresos. Siempre los ingresos van a estar amarrados a la actividad económica de la empresa y esa actividad económica nos van a arrojar esos beneficios económicos. Entonces, esos beneficios de los que nos habla la misma norma son básicamente las utilidades que yo puedo generar. Y las utilidades en una empresa están generadas por los ingresos menos los costos, y cuando ya tenemos gastos, pues menos los gastos. Entonces, allí es donde radica la importancia
de construir esa actividad interactiva, construir esa actividad interactiva donde ustedes reflejen cuál es la importancia de los ingresos, de los costos, de los gastos y obviamente el manejo de los inventarios. Todas las empresas que están obligadas a llevar contabilidad deben tener control de sus inventarios. Eso va a permitir garantizar, conocer cuál es el costo de la empresa y obviamente qué tiene la empresa disponible para su venta. Entonces, los sistemas de información, en este caso el que nosotros estamos manejando, que es SIGO, pues nos ayudan a ese control, a esa validación y que nosotros podamos hacer los registros respectivos. Entonces, aquí tenemos como todo lo que es la definición de los ingresos, características que tienen que ver con los ingresos al igual que todos los elementos o las partidas o las cuentas que hemos trabajado, se van a tener alguna política contable. Esa política contable surge a través de lo que nos indica la norma internacional. Entonces, eso es indispensable o siempre las empresas lo van a tener allí dentro de sus registros. En cuanto a la medición o lo que nos indica la norma que debemos tener en cuenta para el registro de una venta o de un ingreso, pues es que la empresa haya transferido, o sea, que ya haya entregado el producto y que ya no esté bajo su control. Entonces, yo les vendo a ustedes bolsos, ¿verdad? Ya yo se los envié, ya están, ya usted me dio las indicaciones de por qué medio lo iba a enviar, ya usted me canceló, ya usted tiene el dominio, ya yo sencillamente allí puedo hacer reconocimiento de ese ingreso. Entonces, la misma norma pues nos da las indicaciones de cuándo debemos hacer ese respectivo reconocimiento. Sabemos y de hecho ya hemos trabajado a través de las ventas, pues que las ventas, si la empresa está obligada a tener o a cobrar IVA o es responsable de IVA, pues debemos generar esa cuenta de IVA que es un pasivo y que obviamente va a afectar o va a generar una obligación de la empresa luego con el Estado. Entonces, eso con respecto al tema de las ventas o de los ingresos. Entonces, a través de los gastos, pues también tenemos como conceptos de qué es un gasto. Eso lo habíamos visto inicialmente cuando empezamos a trabajar todo el tema de la clasificación de las cuentas, qué era una cuenta, cómo estaba la cuenta, qué era un ingreso, qué era un costo, qué era un gasto. Aquí a través de estas cuentas, aparte del movimiento que se pueda tener sobre los inventarios, resulta que también se pueden generar cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Y si yo compro a crédito, pues sabemos que tengo una cuenta por pagar y ya ustedes han hecho ese tipo de registro. Y lo mismo pasaría si yo vendo a crédito, tendría una cuenta por cobrar. Y por eso dentro del contenido nos hacen mención de los instrumentos financieros de pasivo, de los instrumentos financieros de activo. Precisamente por esa connotación de que yo puedo tener una cuenta por cobrar si vendo a crédito o una cuenta por pagar si compro a crédito. Entonces, con ello me voy a pasar exclusivamente a los inventarios, que es donde me quiero centrar en la noche de hoy. Permítanme un segundo. Ok. Entonces resulta, permítanme, me cambio. Resulta que para el manejo de los inventarios y que la empresa pueda determinar cuál es el costo que se va a registrar en el momento de generar una venta, pues tenemos esas partidas de inventarios. Y dice la norma que esos inventarios están representados por existencias o por productos
que están registrados a precio de costo y que obviamente fueron comprados o fueron transformados para que la empresa pudiese generar los ingresos. Entonces, la empresa genera ingresos en la medida que tenga disponibilidad dentro de sus inventarios para poder realizar esa actividad económica. Entonces, estos inventarios que pueden ser comprados o comercializados van a servir de apoyo para la generación de los ingresos. Entonces me indica la norma que para ello yo debo tener dos sistemas de inventarios. Y esos dos sistemas de inventarios son el inventario permanente, que era lo que yo les decía, todas las empresas que están obligadas a llevar contabilidad deben tener sistema de inventarios permanentes. Y los sistemas de inventario periódicos, que son para negocios muy pequeñitos que realizan conteo físico para poder determinar cuál es el valor de los inventarios. Entonces, las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, la norma indica que deben siempre tener un sistema de inventario permanente, que deben de tener un control sobre esa cuenta para garantizar, saber o identificar cuál es su costo y cuál es el valor de su activo que se ve reflejado a través de los inventarios. Entonces, de allí es donde surgen los métodos de valorización de los inventarios. Entonces, los sistemas de información lo que hacen es manejar a través de los métodos que utilice, ¿verdad? Manejar cuál es el costo promedio, si es el caso del método, o a través del PES, que es primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, a través de esos métodos de valorización, la empresa va a conocer cuál es su saldo de inventarios y cuál es el costo. Entonces, para ello, antes se utilizaban unas tarjetas CARDES. Esas tarjetas CARDES fueron suprimidas o eliminadas por parte de los sistemas de información. Y los sistemas de información lo que hacen es un cargue similar o un registro o un aporte similar a lo que se hace o lo que se hacía más bien a través de las tarjetas CARDES. Entonces, la particularidad de un sistema de inventario permanente es que yo siempre voy a conocer cuánto tengo en inventario. Entonces, ustedes imaginan si uno no pudiese controlar, voy a llegar a una ferretería y voy a pedir unas láminas de Terni, pero si no tengo sistema de inventario, pues no voy a saber si tengo existencia o no, si cuál es su costo o no, para poder fijar un precio de venta. Entonces, las empresas siempre, de hecho, pienso que aunque no estén obligadas a llevar contabilidad, deberían tener un control de sus inventarios. De esa manera van a garantizar rentabilidad, porque en la medida en que yo controlo inventarios, estoy fijando adecuadamente mis precios de venta. Entonces, esa tarjeta CARDES que ahí están observando en pantalla, pues hace el mismo reporte que manejan los sistemas de información a través del manejo de inventarios. Entonces ellos detallan fecha, qué pasó, si es una compra, si es una venta, si es una devolución, detallan la entrada, qué cantidad entró, cuál fue el costo de esa entrada y sobre todo me va indicando al final cuál es el saldo de lo que tengo. Entonces yo compré 100, en estos momentos tengo 100, pero si vendí 10, entonces ya tengo 90. Entonces los sistemas de inventario permiten ese control y siempre me va a ir mostrando cuál es el costo que tengo allí dentro de inventario, cuál es mi saldo y cuál es mi costo. Para ello, tenemos dos métodos de valorización, el método promedio ponderado y el método PETS. El método promedio, como su nombre lo indica, es determinar un punto medio, un valor promedio entre lo que entra y sale del inventario. Y el método PES lo que me indica es que lo primero que entra es lo primero que va a salir. Es eso lo que me indica ese método PES. Entonces, siempre yo voy a estar determinando o tengo que identificar cuáles son las unidades iniciales que ingresaron a la empresa para poder dar su salida y determinar costo. Mientras que el promedio simplemente suma todo lo que tengo, el saldo inicial, más lo que entra, menos lo que sale, y dividido la cantidad, pues puedo determinar cuál es mi costo promedio. Ya enseguida se los muestro a través de ejercicios.
Listo. Entonces, me voy a pasar por aquí a una plantilla que me va a facilitar ese trabajo. Permítanme un segundo. Aquí. Permítanme y busco la plantilla. Ok, entonces ya nuevamente les comparto pantalla que dentro de mi archivo tenía demasiadas pantallas abiertas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta por hacerme o si ya hicieron la evidencia porque ustedes van volando. Profe, yo sí quería hacerle una consulta, profe, ahora su merced. Hola, cuénteme, no le escuché bien. Es que oí un poquito, voy en el 2000 el internet como que falla un poquito, profe. Sí, Profe, es que mira, es que como su merced sabe, pues nosotros en nuestro grupo de estudio, pues nosotros tratamos de ir adelantando los trabajos para cuando ya hagan las sesiones, pues hacer las preguntas y las dudas que tengamos. Entonces claro. nosotros queríamos ver qué instructores o qué profesores nos pueden dar la oportunidad de presentar los trabajos en grupo para poderlos ir haciendo desde ya. Yo en el momento les puedo indicar, de hecho ustedes ya tienen ahí en la plataforma y permíteme, creo que tengo aquí, yo miro si tengo, no, creo que no tengo toda la pantalla. Aquí y te oriento dónde están para que ustedes hablen con ellos. A veces quisiera poder tener la varita mágica para todo, pero a veces no me da. Entonces, vea, le indico. Entonces, cuando usted ingresa a la plataforma, usted aquí tiene toda la información de los instructores. Para esta fase de planeación, seguimos con la misma profe de inglés, que es Ana Carolina Polo. Seguimos con la profe Kelly, que es la de aquí, Kelly Zair, que es la de ética. Seguimos con ética. Se me escapa. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a ética, bueno, tenemos al profesor John y la profesora Claudia, pero con ellos sí todavía pueden esperar un momentico. Bueno, yo creo que ya están asociados. Claudia, aquí está Claudia Wilche y John Dairo, ya todos están allí asociados para estas competencias que es de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Y con la profe de servicio al cliente, pues yo con ella simplemente lo que hago es que ella les dé la orientación de lo que van a hacer. Pensaría yo que el video, como es individual, pues como es una grabación que ustedes deben publicar, pues aunque hagan una presentación conjunta, hagan el video de forma individual. Eso para el tema de servicio al cliente. Esas evidencias por lo general las estoy evaluando yo. Entonces, para que lo tengan allí presente, pero ya pueden consultar con el profe, con la profe Kelly. Conmigo no tienen problema. Con la profe Kelly y con ella tienen sesión el próximo jueves 19 de mayo. Están programados con ella, si no estoy mal, a las 7 de la noche. Entonces con ella pueden agendar. De hecho, de una vez valido aquí en la agenda. Si es el 19, entonces sí, aquí está. Sí, a las 7 de la noche, aquí la tengo ya programada la profe Kelly. Entonces, eso lo pueden hacer con la profe de servicio al cliente, pues con ella simplemente le solicito que les haga la asesoría y yo evalúo
las evidencias que ella envía, porque ella es más experta en eso y lo puede hacer mucho más ameno para su comprensión. Entonces sería solo validar con el profe John y con la profe Claudia. Ustedes allí mismo en la plataforma tienen forma o manera de poder conversar directamente con ellos. Aquí tenemos en los participantes, si yo quiero consultar el contacto del profe John, simplemente le doy clic aquí en información, pues me sale su contacto, ustedes lo llaman, hablan con él y validan eso. Si ustedes quieren hablar con la profe Claudia, pues hacen exactamente lo mismo. Aquí tenemos a la profe Claudia Wilches. Entonces aquí tenemos la información, aquí tenemos los datos de la profe Claudia Wilches y hablan con ella. Ahí tienen correos, entonces es sumamente importante que ustedes lo puedan hacer para que tengan mayor información. Es, digámoslo así, muy puntual con los profes. Porque como manejo 3 fichas, entonces después los vaya a enloquecer sin decirles, entonces ustedes le pueden enviar también un correo directamente desde acá, lo pueden dirigir, uno de ustedes lo puede hacer aquí arriba, dirigido a quién va dirigido, si a la profe Claudia, si se lo mandan con copia a todos, si ustedes les dicen que tienen un equipo de trabajo y esperan respuesta de la profe. Ahí si no les llega notificación, ahí sí me indican, ya yo les hago la solicitud a la profe para que les responda, pero ese sería otro canal de comunicación, entonces utilicemos lo que tenemos allí o el correo de ella para que no se queden como amarraditos y puedan avanzar si ese es su objetivo. Ok. Muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, les estaba compartiendo esta plantilla que es, digámoslo así, lo que hace el sistema los sistemas contables para el manejo de los inventarios. Entonces, cuando una empresa maneja inventarios, sencillamente tenemos aquí, voy a registrar que el 2 de mayo, pues yo compré mercancías, realicé una compra. Entonces, esta es la figura. ¿Y por qué es tan importante que nosotros conozcamos cómo funciona el manejo del inventario? Porque seguramente nuestro ejercicio, si tenemos un sistema de información, es validar que los costos estén bien calculados. Entonces, resulta que yo compré 35 unidades y esas 35 unidades tienen un costo de 45,000 pesos. Entonces, aquí esta es la información que me arroja la factura de compra, ¿verdad? Yo tengo 35 unidades por 45, entonces en la compra me va a decir que tengo 1.575.000 pesos. Para efecto de los inventarios, siempre se manejan a precio de costo. Siempre se manejan a precio de costo. Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es el valor de la compra. El IVA dentro de una compra no afecta a los inventarios. El IVA es un impuesto agregado, pero que no se debe incluir dentro del valor de los inventarios. Entonces, cuando me indican, Adalmis, ¿cuál es tu saldo de inventarios? Entonces, yo aquí puedo indicar que tengo 35 unidades, que ella tiene un costo de 45,000 y que ese valor final o saldo es igual a esos 35,000 por los 45,000. Entonces yo puedo decir ahí tengo 35 unidades y me cuestan 1.575.000. Voy a realizar aquí otra compra que realicé el 3 de mayo. Permítanme por aquí, yo le muevo esto por aquí. Entonces aquí le voy a hacer otra compra para que ustedes vean cómo se va generando el método de promedio. Entonces compré 43 unidades y resulta que ya las compré a 42,500 pesos. Entonces aquí pues ya voy viendo el efecto de cuál es el promedio y cómo se da el método. Entonces el método me dice promedio, que tomo el saldo inicial, le sumo la cantidad que está entrando, que suma, entrada suma, y determino cuál es el saldo de mi inventario. Entonces tenía 1.575.000 más lo que está ingresando a la empresa, pues ya ahora tengo 3.402.000.
Entonces, el método promedio lo que indica es que debo determinar cuál es el costo unitario promedio de esas unidades. Ese valor lo divido entre la cantidad y ahí tengo un valor promedio. Entonces, eso es lo que busca el método. Ya mi valor de costo de inventario no es 45, no es 42, es un punto medio o un punto intermedio que me permite determinar cuál es el valor que voy a registrar en contabilidad al momento de vender. Entonces, si voy a registrar una venta, entonces Profe, voy a qué registrar. pena, tengo una duda ahí. Dígame. Sí, señora. En esas compras, ¿tiene que Sí. ser igual el producto para poder hacer lo que tú hiciste ahorita? ¿O el Correcto. producto tiene Sí. que ser diferente? ¿O puede ser el producto, no sé, unas ollas y en las otras unas licuadoras? Sí, exactamente. De hecho, en la actividad nosotros manejamos llantas y lubricantes. Entonces, el sistema o el método siempre va a utilizar un cálculo por referencia. Entonces, nosotros tenemos 1000 referencias, son 1000 cálculos diferentes. Entonces, siempre me va a permitir detallar o evaluar el producto de manera individual. Entonces, aquí voy a suponer que son las llantas. ¿Sí? ¿Las compras son lo que tenemos en SIGO, o sea, los lubricantes y las llantas, o lo que nosotros queramos como comprar? Están en SIGO. Exactamente. Yo aquí les estoy explicando básicamente el efecto que tiene el inventario y les digo el efecto porque lo importante es, de hecho en la última fase nosotros lo que vamos a hacer es ya evaluar la información. Entonces es que ustedes le busquen el sentido a lo que vamos a registrar y en algunos casos ya hemos registrado compras, sobre todo para el manejo de los inventarios y poder determinar cuál es el valor, si el valor que tenemos allí es correcto o no, si se costeó bien o no el sistema al momento de nosotros hacer los registros. Entonces, de hecho, es una de las funciones que vamos a cumplir porque, bueno, si la empresa ya tiene un sistema, pues al momento de vender él va a hacer este registro, al momento de comprar él va a hacer este mismo registro y nuestro papel dentro del área contable, hablo específicamente de ustedes, es revisar si hubo alteraciones significativas dentro del costo. Si yo pasé de 43.622 a 100.000 pesos, pues ahí se va a generar una alerta para revisar ese producto. Porque si yo costeé mal el producto, vendí mal y en algunos casos puedo ganar mucho, pero en otros puedo perder. Entonces es sumamente importante que siempre se esté determinando un correcto costo dentro de los inventarios. Por eso allí radica la importancia del inventario para esa presentación que ustedes deben construir. Entonces, si yo voy a vender 22 unidades, pues ¿cuál va a ser mi costo unitario? Aquí lo tengo. ¿Cuál va a ser mi valor total? Aquí lo tengo, ¿verdad? Y voy a determinar mi saldo. Entonces tengo 78 unidades menos 22 que estoy vendiendo, ahora tengo 56. Tenía 3.402.000 menos 959.679, pues ahora tengo 2.442.822. Entonces, lo que hace el sistema de información con esta transacción es lo siguiente. Entonces, cuando nosotros estamos vendiendo un producto, entonces, una cosa es el costo, otra cosa es el precio de venta. Entonces, siempre que nosotros estamos generando una venta a través de los ingresos, porque esos son las ventas de ingresos, mire que aquí tengo el componente de los ingresos, tengo los instrumentos financieros de activo, la cuenta por cobrar y tengo el costo y el inventario. Entonces, la norma lo que me indica allí es que yo siempre debo reconocer cuál es el costo de venta de ese producto, porque resulta que la empresa fija precio de venta de acuerdo a su costo. Yo de ahí puedo determinar si la empresa tiene buenas políticas de precios, ¿verdad? Si fijó precios errados con un margen muy bajo, si la empresa obtuvo o no utilidades, que es lo que vamos a hacer en la siguiente fase. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos el efecto de los costos a la hora
de realizar un registro de venta y de compra también. No sé si hasta aquí vamos claros, si me he hecho entender. Profe, pregunta, cuando uno ingresa los inventarios, ¿los ingresa con IVA? IVA. ¿O a precio de que uno los va a vender? El precio o el valor de ingreso al inventario siempre va a ser al costo sin el IVA. Si la empresa está obligada a cobrar IVA, el IVA no hace parte de sus costos. El IVA tiene una particularidad dentro de una empresa y lo voy a hacer aquí en un ladito, ¿verdad? ¿Qué pasa con la figura del IVA? Y permítanme, yo hago aquí como un cuadrito para explicarlo a través de una cuenta T que es más fácil. Entonces, la cuenta de IVA, dice la norma con el IVA, que es un impuesto al valor agregado, que ¿quién va a pagar? El que se coma el producto, el que se lo consumió. Por eso, por lo general, los que pagamos el IVA somos nosotros, los consumidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa simplemente juega un papel de descontarse un valor. Entonces, cuando la empresa compra, nosotros ¿qué hacemos? Debitamos el IVA. Entonces, le voy a poner aquí, yo compré el IVA, pagué 1.200 en una compra, 1.200.000, perdón, en una compra. Pero resulta que cuando estoy vendiendo, el Estado me dice, usted debe cobrar el IVA y es el impuesto al valor agregado. Entonces resulta que al precio que yo vendí, pues ya el IVA me dio 1.400.000 pesos en el momento en que estoy generando la venta. Entonces el Estado me dice, bueno, sí señor, entonces usted compró 1.200.000, vendió 1.400.000 en IVA, ¿verdad? O generó IVA por ese valor, entonces venga y págueme la diferencia. ¿Y la diferencia cuál sería? Los 200.000 pesos que se generan allí. Entonces, esa es la figura de manejo del IVA. Entonces, el IVA, si la empresa está obligada a pagarlo, no debe contabilizarlo como un costo, no hace parte de los costos. Haría parte del costo si es un valor no deducible. Es decir, yo no estoy obligado a pagar IVA, entonces compré con IVA, pues ya mi costo no son 100, son 119. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros cuando vamos a determinar el costo de algo que compramos, pues simplemente vemos el total incluido el IVA, pero las empresas que están obligadas no lo pueden evaluar así. Ahora, el precio de venta, fíjense que no hace parte. Miren que yo aquí moví costo. Este es un valor de costo y esto es lo que yo tengo acá en contabilidad. El ingreso es diferente. El ingreso tiene el valor del costo más el margen de utilidad que espera obtener la empresa. Hola, ¿alguien me hablaba? Hola. Profe, te estamos escuchando. Buenas Profe. noches. No, sí, pero escuché como si alguien me estuviese hablando y se le escuchó entrecortado y pensé que querían decirme algo. Ok, ¿claros hasta aquí? Sí, señor. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de la figura interactiva que debe tener o la figura que cumple el inventario, sobre todo para las partidas de ingresos, costos y gastos, es sumamente importante que nosotros evaluemos este ejercicio, ¿verdad? Y que nos sirva como de herramienta para nosotros hablar sobre los inventarios como esa técnica o esa herramienta de control que no solo sirve para medir entradas y salidas, sino también para determinar el costo que tiene la empresa por comercializar o por producir un bien. Entonces, en esa medida, pues nosotros, el inventario se convierte en ese componente esencial a la hora de nosotros fijar los costos. Voy a permitirme
Si no hay preguntas, o en la medida que lo tengan me van contando. Voy a permitirme de compartirles nuevamente la guía de aprendizaje. Ok. Entonces, el otro componente que nos están pidiendo dentro de la guía de aprendizaje es esta programación anual de obligaciones. Para entender esta programación anual de obligaciones, pues nosotros debemos conocer todas las obligaciones que tiene una empresa a la hora de tener un contrato laboral, ¿verdad? Entonces, con ese programador, pues existen fechas para el pago de las nóminas, existen fechas para el cubrimiento de la seguridad social, existen fechas para el pago de prestaciones sociales y demás obligaciones que se puedan generar para efectos de manejo de personal. Entonces, aquí debemos tener presente esas obligaciones. Aquí dentro de esta segunda evidencia, nosotros tenemos como toda la orientación de una empresa. Ahí nos están dando todos los, digámoslo así, las variables que se generan por efecto de pago de cesantías, de pago de seguridad social y demás. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta todas esas obligaciones. Entonces, voy a compartirles una presentación para que ustedes puedan ir adelantando esa evidencia. Porque la próxima semana, mientras que voy ubicando aquí, la próxima semana ustedes van a tener, de una vez les informo, para el día lunes, ya logré concertar la inducción sobre la etapa práctica. Entonces ese día ustedes se van a estar reuniendo con la líder de etapa práctica. Ella nuevamente les estará dando todos los lineamientos para el manejo de la etapa práctica, qué documentos deben soportar para la etapa práctica, los que deseen emigrar a la plataforma para etapa práctica, ella en ese momento lo va a hacer también, o va a tomar sus datos para hacerlo, o ella les dará las indicaciones y demás. Entonces es sumamente importante, ojalá que puedan participar todos para que les quede muy, muy claro ese tema de etapa práctica. Y luego, el día jueves vamos a tener la sesión con el componente de ética. Entonces, ese componente de ética, el componente de ética es para empezar a revisar esas evidencias que sé que nos van a servir en cuanto al desarrollo de todas esas actividades que les programaron, porque para ética en esta oportunidad tienen varias actividades. Entonces ya la profe les dará como todos los lineamientos. Entonces permítanme y les comparto para darles insumo para el desarrollo de la segunda evidencia, para que nos vaya rindiendo y ustedes que están súper juiciosos en el desarrollo de las mismas puedan tener contenido. Entonces, para nosotros empezar a hablar de obligaciones laborales o beneficios a empleados, lo primero que tenemos que tener claro es que para que se generen ellos debe existir un contrato de trabajo. Entonces, un contrato de trabajo, al igual que todos los contratos, pues es simplemente un acuerdo donde una persona llamada empleador, pues le ofrece un cupo o una vacante a una persona llamada empleado, y este empleado pues se obliga a prestar sus servicios recibiendo a cambio una remuneración o un sueldo, y obviamente va a tener una subordinación de una persona, ¿verdad? Entonces, esas son las características. Entonces, siempre un contrato de trabajo debe contar con esos tres componentes: que el trabajador ejerza su actividad personal, de manera personal, sea él que nos mande la hermana, que nos mande la suegra, el hermano, no, tiene que ser él el que va a ejercer su actividad económica. Va a tener la subordinación de un patrón, de un empleador, y va a recibir como retribución un salario.
eso puede ser variable. Entonces, esas son las connotaciones que se pueden dar a través de un contrato. Los contratos, existen muchos tipos de contratos. Esos contratos pueden ser por una labor, pueden ser a término fijo, pueden ser a término indefinido. Eso va a depender de lo que usted pacte con el empleador. Siempre que se da la figura de un contrato, pues van a existir dentro de lo que es las obligaciones o beneficios a empleados, unos devengados. ¿Qué son los devengados? Los devengados dentro de las obligaciones laborales son todos los beneficios que puede recibir un trabajador, ¿verdad? Lo que le suma al trabajador dentro de su pago, que es el sueldo, que son horas extras, que es un auxilio de transporte si tiene derecho, que son comisiones, bonificaciones y demás beneficios que pueda recibir que aumente su valor a recibir o su valor de pago. En Colombia, pues nosotros manejamos el concepto de salario mínimo. Ya sabemos que ese por lo general está determinado bajo mandato legal. Si las partes que intervienen dentro de ellos no se ponen de acuerdo, que rara vez sucede que las centrales de trabajadores versus los empresarios se pongan de acuerdo. Entonces es allí donde interviene el gobierno nacional y fija un salario para todos, un salario mínimo. El salario integral, que es un salario que se paga cuando una persona devenga más de 10 salarios mínimos. Entonces, dentro de esa connotación de salario integral, se determina valores de prestaciones sociales, valores de seguridad social, para que éste se haga responsable de todas esas obligaciones. Pero la norma indica que no puede ganar menos de 10 salarios mínimos, o sea, en estos momentos 10 millones de pesos. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de los beneficios a empleados son las deducciones. ¿Qué le puedo deducir a un trabajador de manera legal, verdad? Que sea permitido. Entonces resulta que la norma para ello me indica que yo puedo deducir, hay algunos aspectos legales como es el tema de la seguridad social. Entonces la norma me obliga a retener u obliga al trabajador más bien a que permita la deducción del 4% para aportes a salud y del 4% para aportes de pensión. Esos son obligatorios, esos no son negociables. El trabajador está obligado a esos aportes. Adicional a eso, también se pueden hacer retenciones en las fuentes. Cuando se ganan más de 3 millones de pesos aproximadamente, existe esa obligación por embargos judiciales, que la empresa recibió notificaciones, y por otros autorizados por el trabajador, que firmó una libranza con un banco, que es un préstamo, él va al banco, el banco le presta dinero y él autoriza para que el banco y la empresa sirvan de intermediarios. Entonces la empresa le deduce de su nómina y luego se lo cancela al banco. Otra modalidad es que el trabajador haya prestado dinero dentro de la empresa y autorice su deducción. Entonces, esas son las dos prebendas que tenemos para efectos de manejo de beneficios a empleados. Resulta que cuando se tiene un contrato laboral, la empresa está obligada a realizar aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Entonces, ese sistema de seguridad social y parafiscales lo que hace es generar, por eso el rubro se llama beneficios a empleados, porque son entidades que lo que hacen es mejorar o beneficiar la condición de todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago aportes a salud o la empresa realiza aportes a salud, pues el empleado tiene derecho a una asistencia médica, a la entrega de ciertos elementos o medicamentos. Cuando el empleado aporta y el empleador aportan para el sistema pensional, pues el empleado tiene el beneficio de que va a recibir una pensión en su vejez o por invalidez o en su muerte para sus beneficiarios. Y la ARL lo que busca es proteger al trabajador dentro del ejercicio de su actividad laboral, ¿verdad? Si existe un accidente de trabajo, esta sería la encargada de indemnizarlo y reconocerle el daño o la incapacidad producto del ejercicio o de su desempeño laboral.
Por eso es tan importante que las empresas realicen esos aportes, porque fíjense que ambos lo que van a generar son beneficios al trabajador. Y los parafiscales, que son aportes que se hacen a una serie de entidades, como son las cajas de compensación, el SENA y el ICBF, y todas ellas realizan beneficios para sus empleados. Las cajas de compensación lo que hacen es permitir que el empleado tenga la posibilidad de financiar una vivienda, una mejora de vivienda. Adicional a eso, las cajas de compensación ofrecen recreación, ofrecen educación, porque también dan capacitaciones y también ofrecen beneficios o auxilios económicos. Entonces, esas cajas de compensación generan todos esos factores que benefician al trabajador y su grupo familiar. El SENA o los aportes que hacen los parafiscales a través del SENA es simplemente para tener la oportunidad que ustedes están teniendo ahorita de poder optar a una capacitación técnica o tecnológica o especialización tecnológica de manera gratuita. Entonces, los aportes que reciben el Estado a través de las empresas como contribución, como aporte al SENA, pues van a servir para que el SENA siga sobreviviendo y obviamente siga capacitando la capacidad o el personal laboral del país. Y el ICBF lo que hace es mejorar, digámoslo así, la protección al menor, pero también dentro de la figura del ICBF lo que se tienen son como especies de guarderías que lo que hacen es tener un control alimenticio, ¿verdad? De todos los niños que hacen parte de este grupo. Entonces, allí se podría decir que se está protegiendo a todos los infantes y en ellos pueden estar los hijos de los empleados de una empresa. Entonces, por eso son las empresas quienes deben realizar estos aportes. Pero adicional a eso, las empresas también deben pagar unas prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales, de acuerdo a lo que dice la teoría, dice que son el reconocimiento por el rendimiento, los beneficios económicos que puede tener una empresa por la ejecución de una labor de un trabajador. Entonces, esas prestaciones económicas son ingresos adicionales que tiene una persona cuando tiene un contrato laboral. Si yo tengo un contrato diferente a uno laboral, pues no puedo obtener estos beneficios. Ejemplo de ello, cuando tengo un contrato de prestación de servicio, pues no puedo optar por esa serie de beneficios. Entonces, dentro de esas prestaciones sociales están esas 4 que son legales. Entonces, la norma lo que dice con ellas es que todo empleador debe cancelarlas siempre, ¿verdad? Entonces, esa liquidación o esas prestaciones sociales, lo que dice la norma es que las cesantías, en el caso de las cesantías, deben cancelarse por cada año o proporcional al año de prestación de servicio. Entonces, la norma lo que indica es que debo pagar un salario. Y la norma también obliga a que las empresas consignen ese salario en un fondo de pensiones y de cesantías. No es un dinero que se entrega directamente al trabajador, a no ser de que éste renuncie o se vaya de la empresa. La norma lo que indica es que son valores que se deben consignar al fondo y que la obligación de la empresa es consignarlo a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Entonces, por eso, dentro de las obligaciones hay que considerar eso. Las cesantías se debieron de pagar el pasado 14 de febrero. Los intereses de las cesantías es una prestación que reconoce el rendimiento por ese sueldo, por ese valor de cesantías que no me van a estar pagando y que va a ser consignado en un fondo, ¿verdad? Entonces, mientras que el empleador tenga esos recursos en su poder, porque él los va a cancelar hasta febrero del próximo año, la norma obliga a la empresa de que cancele un porcentaje sobre ese valor, que equivale al 12% sobre el valor de las cesantías. Ese monto se cancela
a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Algunas empresas lo pagan en diciembre, otras simplemente cumplen con lo que indica la norma y lo pagan en enero. Otra prestación social son las famosas primas. Las famosas primas, pues dice la norma que se debe pagar un salario por año de servicio o proporcional a la prestación del servicio. Entonces, ese salario se debe pagar en dos partes. El 50% debe ser cancelado ahorita en junio, pagan primas, debe ser cancelado en junio y con ese pago, pues la norma nos obliga que a más tardar el 30 de junio debe estar cancelado el monto de las primas. Y el otro 50% es cancelado en diciembre y ese pago en diciembre dice la norma que se debe hacer a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, ese valor se liquida o se calcula por el monto, lo que gane el trabajador. Si dentro de sus devengados, que era lo que yo les decía ahorita, todos los diferentes conceptos, existe variabilidad, es decir, yo hoy gané horas extra, pues yo todos los meses no voy a ganar el mismo volumen de horas extra, a veces más, a veces menos, o a veces no tengo, entonces la norma lo que me indica es que debo sacar un salario promedio. Ahorita vimos cómo se sacaba un promedio. Sumo todos los valores que recibí durante los meses y lo promedio dividido 6 meses y voy a hacerlo a junio, 12 meses y lo voy a hacer a diciembre. Y en la otra prestación son las vacaciones. Entonces, las vacaciones, de acuerdo a lo que dice la norma, es que todos los trabajadores tienen derecho a 15 días de salario o a 15 días más bien de descanso y estos deben ser remunerados. Es decir, yo salgo a vacaciones y a mí me reconocen o me pagan esos 15 días en que yo voy a estar en mi casa descansando. Entonces, eso es lo que indica la norma. También es claro que la norma allí nos indica que esas vacaciones son reconocidas, pero en el caso del auxilio de transporte, la empresa no estaría obligada a pagarlo, porque el caso del auxilio de transporte, la empresa lo cancela siempre y cuando el empleado esté trasladándose hacia su lugar de trabajo. Entonces, se supone que en las vacaciones yo estoy en mi casa, no me voy a trasladar hacia mi lugar de trabajo y por ende no voy a tener reconocimiento de esas vacaciones. Entonces, esas vacaciones siempre se pagará cuando se cumpla un periodo o ese descanso, o tengo derecho a ese descanso cuando yo cumpla un año de trabajo dentro de la empresa. Si por X o Y razón yo me retiro de la empresa antes de cumplido el tiempo, el año, pues la empresa deberá cancelármelo en dinero. La norma es muy exigente con el tema del pago de las vacaciones y dice que debe ser reconocidos en tiempo. La idea es que el trabajador salga, descanse y nuevamente retorne con más energías a ejecutar su trabajo. Porque cuando lo sobrecargamos o el trabajador trabaja mucho más tiempo, no descansa y pasan los años sin descanso, se puede incurrir en algún accidente laboral o alguna enfermedad de tipo laboral o alguna incapacidad por el mismo efecto. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadosos y obviamente tenerlo presente dentro de la programación que se hace para esas obligaciones laborales. En cuanto a la seguridad social, las empresas están obligadas a cancelar la seguridad social mes vencido. Es decir, yo hoy en mayo o ahorita en mayo estoy pagando la seguridad social de las novedades presentadas durante el mes de abril. Entonces, para que lo tengamos presente dentro del programador, entonces dentro del programador yo lo que voy a hacer en febrero pago de seguridad social del mes de enero y viceversa para los demás meses. ¿Qué otro aspecto así importante? Las nóminas. Para efectos de pago de una nómina, pues una nómina se paga dependiendo la empresa. Allí dentro de la descripción creo que tienen el detalle de cómo paga la empresa
Entonces, si la empresa paga mensual, pues sencillamente en todos los meses se tiene el registro de novedades y liquidaciones de la nómina. Eso pasaría todos los meses. Si la empresa lo hace quincenal, pues tendríamos dos liquidaciones de nómina, una al 15 y otra al 30 del mes. Con esta información general que les acabo de proveer, pues ya ustedes podrían identificar cuáles son las obligaciones laborales que se van a generar durante todo el año. Por lo general, las empresas siempre hacen una planeación y ustedes pueden ser un apoyo, una asistencia a nivel administrativo para manejo de todo lo que tiene que ver con liquidaciones de nómina y demás. Entonces, se hace una planeación de las vacaciones para identificar, no, es que Almi cumple el año en junio, entonces para programarle cuándo se le serían otorgadas sus vacaciones y que en su ausencia pues podamos cubrir con otro empleado. Entonces, ese mecanismo de planear facilita a la empresa para que tenga claridad en qué momento va a ceder o va a ausentarse un trabajador por efectos de descanso, de vacaciones, y que obviamente pueda planear cómo se van a desempeñar esas funciones que tenía a cargo esa persona en los demás integrantes de la empresa. Con esto que les acabo de proveer, pues pienso que ustedes pueden ya iniciar el desarrollo de esas dos primeras evidencias. De esta parte de nómina y de beneficios empleados, solo me faltaría liquidarles o explicarles cómo se da la liquidación de la nómina, porque lo vamos a necesitar para el taller número 3. Entonces, por aquí Sofi tiene la mano levantada. Te escucho. Profe, buenas noches. Profe, pregunta respecto a los pagos que se hacen mensuales. ¿Qué es lo que se paga vencido? ¿La salud? Es que no te entendí bien ahí. Toda la seguridad social. Salud, pensión, ARL, para fiscales. Todo se hace de forma vencida. Ah, todo es mes vencido. Sí, sí, señora. Las prestaciones sociales sí se dan. Las primas en junio, diciembre. Las cesantías se pagan en febrero del año siguiente. Los intereses sobre las cesantías se pagan. Tienen plazo la empresa de pagarlo hasta el 31 de enero del año siguiente. Y las vacaciones se cancelan cuando se cumple el periodo de pago o el año de servicio. Gracias, profe. Ok, con gusto. No sé si alguien más tenga preguntas sobre lo que les acabo de compartir. Para la próxima sesión, sí les hacemos el ejercicio de liquidar la nómina, porque para el taller de SIGO sí lo vamos a necesitar. No se los voy a recargar ahorita para que tengan insumo y desarrollen estas dos primeras evidencias, pero en el próximo encuentro nos centramos en liquidar una nómina. Ok. Vale, profe, listo. Ok. Si no tenemos preguntas, doy por finalizada la sesión. No sin antes recordarles pues la importancia de ir poniéndonos al día en las entregas de evidencias. Ya estamos, digámoslo así, a un paso de llegar a la última fase. Les encargo muchísimo para que se agenden desde ya para esa sesión del lunes 16, que sé que va a ser de gran importancia para ustedes, para que se agenden y puedan participar en ella. Profe, pregunta. Sí, señora. Respecto a la capacitación que va a haber de SIGO, ¿esa cuánto tiempo es? Es que ahí dice que empieza a la 1:30, pero nos dice cuánto dura, pues para que los que trabajan se programen y pues aún los que trabajamos en casa también nos programemos. Sofi, tendría que validar como
si quieres me compartes como el pantallazo de la publicidad y yo le consulto a la profe, que creo que es Dina, que yo estuve en una capacitación, pero ¿cuántos días le dijeron dentro de esa capacitación, Sofi? 4 días, profe, ya te comparto la banner. información. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, yo estuve en una, Sofi, y en esa que yo estuve, las sesiones eran de 7 hasta las 12 del día. O sea, 10, 15 minutos en el intermedio y parábamos y otra vez seguíamos hasta las 12. Entonces yo le hago la consulta con la profe. Ella por lo general lo que hace es grabar Pero también. Hola. Los seminarios son más cortos, ¿no? Este es un seminario. Sí, sí, exacto, pero sí, es un seminario, pero es de manejo de SIGO al 100. Al 100, al 100. Entonces, pero yo les puedo hacer la consulta. Yo tengo el contacto de ella, creo que es Dina, la que les va a suministrar esa capacitación. Yo le contacto, le consulto y apenas ella me responda, les cuento. Me comparten el banner y yo le hago la consulta. Profe, eso la capacitación está muy complicado en el horario que la agenda, porque pues estoy trabajando en este horario. Claro, claro, no, sí, o sea, la capacitación, digámoslo así, no es obligatoria, sino que es un aporte bastante significativo y sobre todo para conocer ese sistema. Bueno, este sistema ya se ha vuelto muy, muy comercial. Temario, ok, proceso de compra, nube y sierra. Ok, no, yo le hago la consulta. Yo le hago la consulta. Parece que fuera como un webinar o algo así, pero yo le hago la consulta. Ya me llegó voy a validar si son los mismos días. A mí también me llegó como una sesión de invitación, pues a nosotros nos lo envían como docente, a ustedes como aprendices, pero entonces yo valido. Creo que es como las mismas. Empieza el lunes. Ok, señoritas. Si no tenemos dudas, pues doy por cerrada la sesión. No sin antes desearle una feliz y agradable noche, que tengan un excelente fin de semana. Dios mediante, nos estaremos conectando el lunes en la sesión de seguimiento de etapa práctica o de etapa práctica. Muchas gracias, profe. Dios te bendiga. Profe, gracias. Amén. Feliz noche para ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Igual para ti, Brenda. Feliz noche.